Caballeros, muy buenas tardes. Agradecerle su presencia esta tarde aquí. Iniciamos el ciclo de otoño de la Delegación Provincial de la Fundación Nacional Francisco Franco en colaboración con la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular, y hoy tenemos esta tarde aquí en el Sporting Club Casino, a cuyo presidente, don José Medín, y a su junta directiva le agradecemos profundamente su colaboración para la realización de estas charlas. Tenemos a mi querido amigo y camarada José María Permuy, secretario de la Asociación de Víctimas del Frente Popular, que nos va a disertar sobre un tema histórico y de un relieve importantísimo en la historia de España, que el 29, el próximo domingo, se van a cumplir 90 años de que tres españoles de bien, José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas, tuvieron la feliz idea del Teatro de la Comedia de Madrid, a pesar de que las autoridades despojaron la fachada del teatro de aquella placa que lo recordaba, la fundación de Falange Española. De eso, nuestro camarada y amigo José María Permuy nos va a hablar esta tarde. Sin más, le dejo con ellos y con él. Que tengan una feliz noche y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Karim, por la presentación. Encender esa luz. Sí, veo bien, pero bueno, bien. Vamos a empezar entonces con la conferencia que tan amablemente me ha pedido el camarada Karim. Bueno, ahí vemos el título de la conferencia, en esa primera diapositiva. Falange Española, 90 años de vigente historia. Historia y vigencia. Por tanto, voy a empezar por el final. Voy a empezar por la vigencia. Y después vamos a ver un poco cuál es la historia. Por qué hemos llegado a donde hemos llegado. En primer lugar, se puede hablar de la vigencia de un movimiento político como es la Falange de cuatro maneras. La primera sería... Se me oye mal, ¿no? No sé si se me oye... Bueno, espera que pongo esto más cerca, si puedo. En fin. Se puede hablar de la vigencia de Falange desde cuatro puntos de vista. En primer lugar, la vigencia del pensamiento falangista, del ideario falangista. Es decir, el ideario falangista, un pensamiento cuyas líneas maestras, cuyos principios son de actualidad hoy, en el año 2023, o han quedado ya obsoletos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hablemos del ideario de Falange y veamos y comparemos las circunstancias actuales con las circunstancias en las que surgió el pensamiento falangista y el nacionalsindicalismo, y cuando veamos cuáles son los principios fundamentales de la Falange y si esos principios tienen aplicación en la actualidad, en nuestra España y en nuestro mundo. Hay otra forma de abordar la vigencia o no vigencia de la Falange, que es saber si existen todavía organizaciones falangistas que llevan el nombre de Falange Española de las Cons o de Falange Española y que siguen reivindicando más o menos los mismos ideales que la Falange fundacional de los años 30, ¿no? Y bueno, efectivamente, aquí vemos una noticia muy reciente del 28 de septiembre de 2023 en la que aparecen los dos jefes de las actuales Falanges, Falange Española de las Cons, por un lado, y La Falange, por otro lado. Yo he pertenecido a las dos en otros tiempos y los conozco a los dos, claro, mucho. Y con relación a la nueva ley de memoria democrática, porque se les impusieron 10.000 euros por los actos del 20N pasado, a los cuales yo también asistí, y bueno, ese es otro tema, porque evidentemente la ley de memoria democrática no da lugar a este tipo de sanción, puesto que ahí no ha habido ninguna ofensa a las víctimas de ningún bando, ni del bando rojo, ni de ningún bando. Por lo tanto, es una sanción completamente ilegal y completamente ilegítima. Pero bueno, la cuestión es que ahí están. Existen esas organizaciones, existe Falange Española de las Cons, existe La Falange, y bueno,
se presentan a las elecciones. Aquí vemos otra noticia de julio de 2023 de las elecciones generales, en las que vemos cómo las candidaturas conjuntas de Falange Española de las Cons y de Fe la Falange se presentaron en 11 provincias y obtuvieron 5.099 votos, de los cuales casi 2.000 en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, existir existen. Es decir, las organizaciones falangistas, exclusivamente falangistas, existen. Evidentemente, la relevancia política y social no es mucha, está claro. Para mí, desgraciadamente, pero bueno, esa es la realidad. Podríamos ver también, en tercer lugar, la influencia que tiene el pensamiento de la Falange en otras organizaciones que no se dicen a sí mismas falangistas, pero que, sin embargo, asumen el ideario de José Antonio Primo de Rivera y del resto de los fundadores de Falange, entre algunas de las fuentes doctrinales que defienden, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ahora mismo el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española, cuyo jefe y fundador es José Luis Corral, que aparece ahí en la diapositiva, que organiza los actos de homenaje a Franco y José Antonio el 20 de noviembre, también los del 18 de julio, los del 1 de abril. Es un movimiento que, entre otras, como fuentes doctrinales de la organización, asume plena e íntegramente el pensamiento falangista, así como el carlista, así como los principios fundamentales del movimiento nacional, porque se siente heredero de Fuerza Nueva. Ahí vemos también una foto a José Luis Corral al lado de Blas Piñar, del que vamos a hablar ahora. Porque, evidentemente, durante la democracia, durante este régimen político, el otro gran grupo, aparte de las falanges, que asumió plenamente el ideario falangista junto con otras aportaciones, como digo, como el carlismo y los principios fundamentales del movimiento nacional, fue Fuerza Nueva. Fue Blas Piñar, que llegó a ser diputado en Cortes y que mantuvo primero una editorial, después un partido político, después ese partido político se convirtió en Frente Nacional, luego surgió mucho más adelante, ahí ya yo también pertenecía a él, Alternativa Española, y bueno, la realidad es que ahora mismo, pues desgraciadamente también ya no existe ni Fuerza Nueva, ni Frente Nacional, ni Alternativa Española. De todos estos grupos, como digo, los que quedan son las dos falanges y el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. Y luego hay otra cuarta manera de ver si está vigente el pensamiento de la falange actualmente, y es si es posible que haya personas que se sientan falangistas que desde otras plataformas, desde otro tipo de asociaciones, estén intentando llevar a cabo al menos algunos de los postulados de la falange. Y aquí voy a entrar en un tema polémico, pero hay que abordarlo porque está en la prensa constantemente, ¿no? Hay asociaciones culturales, eso sí, porque he hablado de partidos políticos, pero hay asociaciones culturales. Ha habido, y las ha habido, pues en la Fundación José Antonio, España 2003, ¿no? Hay asociaciones culturales que dicen estar vinculadas al pensamiento de José Antonio. ¿Pero hay alguna organización política? Pues organización política exactamente no. Es posible que haya algunas personas que han pertenecido a la falange que conserven algunos de los ideales de la falange, que intenten desde otras organizaciones llevar a cabo algunos de esos ideales. Yo no digo ni que sí ni que no, pero lo cierto es que últimamente en la prensa aparecen constantemente noticias afirmando que sí es así. Por ejemplo, Jorge Busadé, de Vox, eurodiputado: me arrepiento de haber estado en el PP, no en Falange. Dice claramente en una noticia del año 2019. Le pregunta: ¿se arrepiente usted de haber estado en Falange? Y Busadé, que es creo que vicesecretario general ahora, ¿no? Y además de eurodiputado, dice claramente: pues no me arrepiento. Me arrepiento de haber estado en el PP. De eso sí que me tengo que arrepentir. ¿De lo que hice de joven, ilusionado y con convicciones patrióticas? Pues no. Tenemos otro personaje que también ha elogiado a José Antonio Primo de Rivera, que es también un dirigente de Vox, ahora un poco menos, pero sigue siendo dirigente de Vox. Ahí lo dice, ¿no? Yo os lo confieso que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político, que se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Esto lo dijo hace unos años también el que entonces era secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en una reunión con gente de la Fundación Francisco Franco. Además, él perteneció a la Falange. Cuando yo pertenecía a la Falange Española de las Cons, en esa época, él pertenecía también, era militante y escribía en las publicaciones de Falange Española de las Cons y de Falanges Juveniles de España, que era la rama juvenil. Tenemos, por ejemplo, otra noticia:
un elogio de Vox a la Falange que avergüenza a todo un parlamento. El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, cita a Ramiro Ledesma, uno de los ideólogos del fascismo español, antes de abandonar el hemiciclo tras intentar reventar el pleno de los presupuestos. Más noticias. Vox ficha en su lista de Alicante a un admirador de José Antonio que ha participado en marchas falangistas. Y ahí vemos a ese admirador con la camisa azul, hay una foto de la izquierda, creo, ¿no? Bueno, es que depende de la orientación. El que tiene la bandera de Falange, ese chaval es el que ahora es diputado de Vox en las Corts Valencianas, con la camisa azul. Más noticias. El mismo Santiago Abascal, afortunadamente y gracias a Dios, pues ha homenajeado a José Antonio en alguna que otra ocasión, una de ellas en el mitin que realizan en Madrid todos los años con motivo de la profanación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Entonces esto hace pensar, yo no digo ni afirmo, ni niego que sea así, simplemente estoy diciendo que está vigente la idea de Falange, aunque sea en la prensa de izquierdas, porque piensan que hay gente que está en la Falange, no que está en la Falange, sino que está fuera de la Falange, pero influyendo en un partido que sí tiene una cierta relevancia social, porque tiene diputados, en fin, y además está gobernando en algunas comunidades autónomas, ¿no? Vox, los herederos de Falange Española, dice Canarias Ahora. Guerra civil en Vox. El bando falangista ha tomado el control. Ojalá, ya quisiera yo. Pero bueno, el falangista que mece la cuna de los pactos, otra vez Buxaré. Entre el falangismo y la confederación. Jorge Buxaré, el falangista que militariza Vox tras la salida de Espinosa de los Monteros. Esto es de 9 de agosto del 23, o sea, de hace nada prácticamente, ¿no? Es decir, que vemos que la prensa de izquierdas tiene muy presente a la Falange, no solamente para multar a las organizaciones falangistas cuando hacen homenajes a José Antonio Primo de Rivera, sino porque tienen miedo de que el pensamiento falangista esté presente a través de una organización, por ejemplo, en este caso, Vox, que sí tiene diputados y que sí tiene gente en gobiernos autonómicos. Ojalá sea verdad que estas personas que fueron de la Falange desde Vox puedan influir para que eso sea así. Evidentemente, Vox no es una organización falangista. Ahí hay muchas familias políticas, hay liberales, malamente se puede compatibilizar el liberalismo con el nacionalsindicalismo, hay incluso personas que provienen del tradicionalismo carlista, hay personas que provienen del mundo nacional revolucionario, en fin, hay muchas tendencias dentro seguramente la mayor sigue siendo la liberal, a pesar de todo, dentro de Vox, ¿no? No es una organización, lógicamente, falangista plenamente, ni mucho menos, pero quién sabe, sí, a lo mejor tiene algo de razón esta izquierda, estos medios de comunicación de izquierda, y hay algunas personas que conservan ideas falangistas y que intentan ponerlas en marcha dentro de esta organización. Ya se verá, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con la historia. Esto que vemos aquí es la portada de un libro del que me he valido yo para casi todas las diapositivas, porque es maravilloso este libro. Historia gráfica de la Falange, de José Luis Quérez Riesco, que además es falangista, y es un libro que recomiendo vivamente su lectura porque verdaderamente es una síntesis de la doctrina de la Falange, además documentada gráficamente, como vamos a ver, que es, yo creo que insustituible para conocer la historia de Falange. Aquí tenemos quizás la figura más importante de la Falange, ¿no? Que es José Antonio Primo de Rivera, un personaje que nació en Madrid el 24 de abril de 1903, hijo del que fue presidente directorio militar y presidente del gobierno durante la llamada dictadura de Miguel Primo de Rivera, y que, bueno, durante la etapa de la dictadura de su padre, pues ejerció la profesión de abogado, sin meterse mucho en política, hasta que, precisamente cuando abandona el padre la política, José Antonio Primo de Rivera empieza a incorporarse a la política para defender la figura de su padre, que estaba empezando a ser atacada. Y para defender la figura de su padre se afilia a un partido que es Unión Monárquica Nacional, al cual pertenece desde abril de 1930 hasta 1931, hasta abril de 1931. Y que además fue nada más y nada menos que vicesecretario primero del Secretariado Político y presidente de la Comisión de Propaganda Patriótica y Ciudadana, de la Unión Monárquica Nacional. Otra figura, porque voy a ir más o menos cronológicamente tratando los temas, es Ramiro Ledesma Ramos, nacido el 23 de mayo de 1905 en Alfaraz, en Zamora,
ingresó a los 16 años en el cuerpo de funcionarios para poder estudiar filosofía y letras y se licenció en esta carrera. El 14 de marzo de 1931, es decir, un mes antes justo de la proclamación de la Segunda República, crea una publicación que se considera que es la primera del nacionalsindicalismo, de la doctrina nacionalsindicalista, que es La conquista del Estado. Solo un mes después se proclama la Segunda República, ya sabemos, creo que casi todos, en qué condiciones, durante unas elecciones municipales que no eran para cortes constituyentes de nada, ¿verdad?, pero que se dio la circunstancia de que había en las candidaturas algunos republicanos que en las grandes ciudades obtuvieron mejores resultados que el resto, y aunque la mayor parte de las candidaturas eran de monárquicos, se echaron a la calle, el rey Alfonso XIII abandonó España y, bueno, pues claro, ocuparon el lugar abandonado por Alfonso XIII y se proclamó la Segunda República. Otro personaje del nacionalsindicalismo, muy importante, importantísimo, yo creo que de los que doctrinalmente más aportaciones ha hecho a la doctrina nacionalsindicalista, es este, Onésimo Redondo Ortega, nacido en Quintanilla de Abajo, Valladolid, el 16 de febrero de 1905. Él fue abogado, fue lector además en la Universidad de Mannheim, porque dominaba el idioma alemán, estuvo allí durante un año, allí conoció, pues entre otras cosas, la organización social y política del catolicismo germano y también se conoció el nacionalsocialismo, ¿no?, que iniciaba en ese momento una etapa de crecimiento, y cuando retornó a España, pues empezó a participar activamente, bueno, siguió participando en la Acción Católica y en la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. De hecho, la Asociación Católica de Propagandistas es la que promueve actualmente la beatificación de Onésimo Redondo, y además se hizo secretario de un sindicato de cultivadores de remolacha de Castilla la Vieja. Pero, aparte de esto, él fue también el que tradujo por primera vez los protocolos de los sabios de Sion. Posteriormente, unos meses más adelante, primero los publicó por capítulos en Libertad, en el semanario que ahora vamos a ver, y después ya en un libro también editado por la misma editorial. Concretamente, el 13 de junio del 31, Onésimo publica Valladolid, el semanario Libertad. El 9 de agosto, en ese semanario ya anuncia la creación de una organización política, no solo un semanario, sino una organización política, que son las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Poco después, el 28 de junio de 1931, hay elecciones a Cortes Constituyentes y, lamentablemente, las gana de forma abrumadora la conjunción republicano-socialista. Sin embargo, queda vacante una plaza a diputado en Madrid que se disputa el día 4 de octubre de 1931, porque Melquiades Álvarez se había presentado en dos lugares diferentes y había obtenido la candidatura en los dos, y evidentemente, como no tenía el don de la bilocación, tuvo que optar por una y quedó una plaza libre, y se presentó José Antonio Primo de Rivera a esas elecciones como candidato independiente, con la única razón de defender la memoria de su padre, pero no obtuvo el escaño, no ganó esa convocatoria electoral. Un poco después se proclama se aprueba la nefastísima Constitución Española de la República, el 9 de diciembre de 1931, una Constitución que incluso hasta el que fue el primer presidente de la Segunda República llegó a decir y a publicar que era una Constitución que incitaba a la guerra civil, a pesar de lo cual él siguió siendo presidente de la Segunda República, pero en fin, las cosas que tienen los liberales, ¿no?, que son bastante contradictorios muchas veces. Aquí vemos cómo, un poco antes, el 30 de noviembre de 1931, ya surge una organización política que es la suma de Ramiro Ledesma y de Onésimo Redondo, que se llama Juntas Castellanas Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, las JONS. Voy un poco lento porque antes tenía puesto aquí una configuración que yo veía cuál era la diapositiva siguiente, pero como no la veo, pues tengo que mirar el teléfono y aquí a la vez, pero en fin, perdón. Este semanario que vemos aquí es el semanario El Fascio. Este semanario
que se publicó el 16 de marzo de 1933, fue producto de una reunión que tuvo José Antonio Primo de Rivera con el director del periódico La Nación, Manuel Delgado Barreto, y bueno, la verdad es que solamente salió un número, fue secuestrado por el gobierno y ya no apareció ninguno más, porque claro, otra cosa curiosa de la Segunda República Democrática es que había censura de prensa. Entonces no se podía publicar nada, absolutamente nada, que no fuera favorable a los ideales de la República y del gobierno que en ese momento estuviera gobernando la República, ¿no? Entonces esto es una cosa muy frecuente, lo veremos también en otros órganos, en otras publicaciones falangistas, que constantemente se secuestraban, constantemente se prohibían, en fin. Entonces este semanario, al final, semanario en el cual también participaba, por cierto, Julio Ruiz de Alda, Ramiro Ledesma Ramos, Rafael Sánchez Mazas, Jiménez Caballero, pues al final salió un solo número, pero no se pudo publicar más. Entonces José Antonio lo que hace es crear, a continuación, el Movimiento Español Sindicalista, Fascismo Español. Y bueno, saca algunos panfletos, alguna propaganda, pero al poco tiempo ocurre algo muy importante, que es esto que vemos ahí, anunciado en el diario La Nación. El primer acto de carácter fascista desvanece los equívocos que se intentó engañar al pueblo. ¿Qué es esto de La Nación? Pues es lo que se considera el acto de fundación de Falange Española, el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia. En realidad, Falange Española como tal no existía, porque, como veremos en la siguiente diapositiva, o una de las siguientes, el acta constitucional es de 4 días después. Pero bueno, la idea ya sí existía, obviamente, ¿no? Entonces, por eso se considera que este es el acto fundacional de Falange Española. En este acto, como vemos aquí en una de las fotos donde están los 3 personajes que participaron, de los que habló antes precisamente Calín, vemos a Alfonso García Valdecasas, a Julio Ruiz de Alda y a José Antonio, del que hemos hablado antes. Alfonso García Valdecasas había sido diputado en las Cortes Constituyentes, era dirigente y fundador de un partido llamado Frente Español y catedrático de Derecho Civil. Y Ruiz de Alda era muy famoso en aquella época porque había sido uno de los que participó a las órdenes del comandante Franco en el célebre vuelo del Plus Ultra que atravesó el océano y que se hizo muy famoso en los años 20, claro. Bueno, pues estos 3 fueron los oradores de ese acto y que consideran los primeros fundadores de Falange Española. Un acto en el cual, por cierto, estaba Ramiro Ledesma Ramos, estaban muchas personas de las CONS, había de La Coruña, por ejemplo, aquí muchos hemos conocido a José María Velasco, que en paz descanse, que estuvo en ese acto, que ya pertenecía a las CONS de La Coruña, y nos contó en algunas ocasiones pues su experiencia y cómo malamente llegaron allí en un bus destartalado. Y bueno, después este acto fue anunciado en La Nación, como vimos antes, pero el discurso de José Antonio Primo de Rivera también se publicó en esta revista Acción Española, que era una revista de carácter contrarrevolucionario, cuyo director era Ramiro de Maeztu, el famoso Ramiro de Maeztu, por el cual sentía una gran simpatía José Antonio, sobre todo por su libro Defensa de la Hispanidad. La bandera que se alza es el título del artículo, que hace referencia al final del discurso del Teatro de la Comedia, porque José Antonio viene a decir, hoy se alza una bandera, y se refiere al movimiento que está empezando a surgir en ese momento. Curiosamente, y adelanto un poco el tema doctrinal, unos días después, en la misma revista, aparece este otro artículo, pero entre interrogantes. Bandera que se alza, ¿y por qué? Porque uno de los más destacados ideólogos del tradicionalismo carlista, que es Víctor Pradera, lee el artículo y escribe otro y dice, bueno, en realidad no se alza una bandera, porque todo lo que ha dicho José Antonio Primo de Rivera en ese discurso del Teatro de la Comedia es lo que llevamos defendiendo los carlistas desde 1833. O sea que es una cosa curiosa porque luego, posteriormente, ha habido muchas personas que han dicho que era incompatible el carlismo o el tradicionalismo con la Falange, que eran casi adversarios, que cómo fue posible la unificación, que cómo era posible.
pues realmente, es más, muchísimos carlistas actualmente consideran que la Falange es un movimiento ateo, laico, pagano, en fin, antitradicional, antihispánico y 40.000 cosas más. Pues resulta que el pensador más importante del carlismo, de la República, de los años de la República, que es Víctor Pradera, no lo vio así. Todo lo contrario. Lo que le parecía raro es para qué alzaba una bandera que ya era la misma que habían alzado los carlistas. O sea, le parecía que el pensamiento falangista era perfectamente compatible con el tradicional. Bien, sigo. Aquí vemos ya el acta fundacional de Falange Española. El primer presidente de la Junta de Mando fue Julio Ruiz de Alda, por cierto, el 2 de noviembre de 1933. Luego ya se presenta el día, creo que es el día 6 de noviembre, pues es cuando asume la función de presidente del Comité de Mando, Julio Ruiz de Alda. Esto es la primera revista, el primer semanario de la Falange, que se llama así, como se ve ahí, Fe. Y en este semanario se publica el primer ideario de la Falange, el ideario de la Falange, los principios fundamentales de la Falange. Este semanario es de 9 de diciembre de 1933 y se publican los puntos iniciales de Falange Española. Y bueno, llegados aquí, creo que es importante hacer un paréntesis. Y voy a ser lo más breve posible. Lo que pasa es que lo que voy a decir lo tengo escrito porque si no lo leo, entonces no voy a ser breve. Porque me voy a explayar de tal manera que al final me puedo tirar aquí 4 horas, porque sobre el tema del pensamiento falangista se puede hablar durante horas y horas y horas y horas, ¿no? Claro, estamos hablando de la historia de un movimiento, pero todavía no hemos hablado qué es lo que pretende ese movimiento, por qué surgió ese movimiento y qué postulaba ese movimiento, cuál era el ideario político de ese movimiento, que es lo más importante, ¿no? Entonces voy a intentar resumir un poco cuál es ese ideario y por qué nació Falange Española. Bueno, José Antonio explicó en bastantes ocasiones que uno de los motivos principales por los que él fundó, junto con otros, Falange Española, era su preocupación por la que él consideraba inminente invasión de los nuevos bárbaros. ¿Y quiénes eran los nuevos bárbaros? Los comunistas. Por la revolución comunista, auspiciada por la Unión Soviética de Stalin, pero que en el caso de España, además, se daba la particularidad de que no solo el Partido Comunista Español, que era una minoría casi irrelevante en ese momento, sino el Partido Socialista Obrero Español, junto con la UGT, propugnaban la implantación de la dictadura del proletariado, como intentaron, por cierto, en octubre del año siguiente, al año en que estamos ahora, al año que estamos tratando ahora, ¿no? En el 2023. Aunque, bueno, si pudieran ahora, posiblemente también lo harían, pero en fin. ¿Y por qué preocupaba a José Antonio la revolución comunista? ¿Por motivos materiales? Evidentemente sí, porque él conocía la experiencia de la Unión Soviética y sabía que el comunismo iba a implantar un modelo económico ruinoso para las bases materiales del pueblo, que iba a ser perjudicial para todas las clases sociales, que no solo no iba a remediar ninguna de las injusticias padecidas en los países democráticos occidentales y capitalistas por muchas personas, sino que las iba a agravar. Eso en muchas ocasiones escribió José Antonio sobre la ruina que era económicamente el programa del partido, bueno, de la ideología comunista, ¿no? Pero la realidad es que, con ser esa una de sus preocupaciones, su preocupación esencial, y eso lo dijo en muchas ocasiones José Antonio, cuando digo José Antonio, lo digo porque digamos que para mí es el ideólogo principal del nacionalsindicalismo, pero esto mismo se podría decir perfectamente de Onésimo Redondo, de Sánchez Mazas y de otros dirigentes falangistas. Digo José Antonio por no decir todos ya, ¿no? Pero, ¿cuál era la razón principal por la que se oponía a la revolución comunista? Pues el peligro que el comunismo suponía para la integridad, para la dignidad y para la libertad de las personas humanas, es decir, para los derechos y deberes garantizados por la ley divina, natural y revelada. Porque el comunismo era anticristiano, era ateo, era materialista, y José Antonio sabía perfectamente que pretendía destruir lo poco que quedaba de civilización cristiana en España y en Europa. Y José Antonio creía, y lo manifestó en muchísimas ocasiones, que esa civilización cristiana, esa antigua cristiandad que había sido el régimen político imperante durante muchos siglos en Europa, era el orden social más benéfico, más perfecto que había conocido la historia de la humanidad. Y lo era porque se basaba en unas creencias, en unos principios, en unas normas morales que aseguraban el bien común de la sociedad y que eran eternas, inmutables, universales, y que por tanto no perdían su vigencia
ni podían caducar, ni podían morir, y debían constituir siempre, según José Antonio y según los fundadores de Falange, la fundamentación de toda comunidad política rectamente ordenada. Y se encontraba José Antonio, como los fundadores de Falange, con que frente a esa amenaza comunista que iba a acabar con los vestigios de civilización cristiana que quedaban en España y en Europa, lo único que había en España en ese momento, y en muchos países de Europa, salvo ciertos movimientos que surgieron también por esos años, era el régimen político liberal, que era el régimen que había imperado en España durante casi 200 años, con algún paréntesis, ¿no? Si se puede decir, por ejemplo, paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Claro, José Antonio pensaba que el liberalismo no podía ser un remedio frente a la amenaza comunista porque formaba parte del problema. Y formaba parte del problema porque el liberalismo había contribuido a debilitar el orden social cristiano y a crear unas condiciones sociales y laborales que eran favorables a la aparición del socialismo y del comunismo. Por eso llegó a decir José Antonio, justo fue el nacimiento del socialismo frente a las injusticias, a las arbitrariedades y a los abusos de los regímenes liberales capitalistas. ¿De qué manera contribuyó el liberalismo a crear el caldo de cultivo para el socialismo y para el comunismo? Pues en primer lugar por medio del liberalismo filosófico, que es relativista, que impuso al Estado, a los estados liberales, la idea de que todo es opinable, de que no existen verdades absolutas, no existe una ley moral que es superior y anterior a las leyes humanas, que proteja los derechos naturales de las personas humanas frente a la arbitrariedad o a los caprichos de los poderosos. Y como toda idea, según el liberalismo, es respetable y es tolerable con tal de que obtenga el apoyo de una mayoría de la sociedad, pues toda idea, por muy absurda que sea o por muy perjudicial que sea, se puede convertir en ley para el liberalismo. Entonces da igual que se legisle a favor de la muerte de inocentes, da igual que se legisle a favor de restringir libertades legítimas, da igual que se legisle a favor de disolver los matrimonios o de destruir las familias o de desintegrar la patria. El caso es que si la voluntad general manifestada en sufragio en unas elecciones decide que eso se debe hacer y se debe legislar, pues hay que aceptarlo. Esa es la idea del liberalismo, ¿no? Obviamente, este relativismo contribuyó muchísimo en España y también en muchos países de Europa a que la población misma, pues basándose en el mal ejemplo de sus propios gobernantes, acabara en gran medida abrazando el escepticismo, la relajación de costumbres y, bueno, perdiendo el sentido espiritual y abrazando un estilo materialista de la vida, ¿no? Y sabemos que el materialismo es uno de los fundamentos precisamente del marxismo, por lo cual esa vida materialista y hedonista pues es un factor que influye muchísimo precisamente a la hora de captar gente para el marxismo, ¿no? Por otro lado, como consecuencia del liberalismo filosófico del que hemos hablado, el liberalismo establece que la participación de los que ellos llaman ciudadanos se tiene que hacer a través de partidos políticos. Partidos que surgen en torno a ideologías y programas que aspiran a gobernar para imponer sus postulados. Pero claro, como cada partido ven los demás partidos, porque cada uno quiere ser el que gobierne, ven los demás partidos rivales, enemigos a los que hay que vencer y a los que hay que enfrentarse, se genera entonces una lucha de oposición, de división, de enfrentamiento de unos ciudadanos contra otros, en vez de una política de cooperación en la que las distintas ideas se ponen en común para tratar de buscar lo mejor para todos. Y como no existen límites morales ni doctrinales de ningún tipo, cualquiera puede crear un partido para defender cualquier cosa y, consecuentemente, también lo pueden crear los separatistas, los socialistas, los comunistas, a los que se les reconoce, coherentemente con la filosofía liberal, la posibilidad de constituirse en partidos y llegar al gobierno, por lo cual el sistema partitocrático también se convierte en una plataforma de promoción del separatismo, del socialismo y del comunismo. Y, en tercer lugar, el liberalismo económico contribuye al crecimiento y al nacimiento del socialismo por otro motivo, porque por medio de la alianza de los políticos liberales, sobre todo aquí en España, sobre todo también en otros países de Europa, la alianza de los políticos liberales con el capitalismo financiero y con algunos propietarios e industriales de la alta burguesía implementó en el siglo XIX, sobre todo,
medidas que fueron perjudiciales para los campesinos, para los artesanos, para los pequeños comerciantes, como por ejemplo las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal, o por ejemplo el desmantelamiento del sistema gremial que protegía a los trabajadores. Y con esto el liberalismo económico lo que hizo fue favorecer la proletarización de las masas, la concentración de la propiedad en manos de unos pocos, en perjuicio de muchos pequeños propietarios que lo perdieron todo porque no podían competir contra el predominio y contra el privilegio de esos pocos. Y por lo tanto también el incremento de los asalariados y, en consecuencia, la posibilidad de que los contratadores inicuos, que no todos los contratadores y empresarios son inicuos, pero evidentemente la posibilidad de que los que sí lo son aprovecharan ese exceso de mano de obra para ofrecer condiciones laborales inhumanas y salarios injustos. En definitiva, el liberalismo económico lo que hizo fue crear la existencia de una cantidad cada vez más creciente de trabajadores víctimas de explotación laboral y, por lo tanto, carne de cañón para los partidos marxistas. Hasta aquí está la crítica de José Antonio al liberalismo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para evitar la revolución comunista? Pues bien, frente a esos dos extremos, el liberal y el marxista, la Falange lo primero que propone es un orden nuevo, pero inspirado en la tradición española y el intemporal orden social cristiano. Lo primero que propone es que la autoridad civil vuelva a reconocer las verdades objetivas de la fe cristiana y los preceptos del Decálogo tal como son enseñados e interpretados por la Iglesia Católica. Yo sé que esto a muchos falangistas les suena raro, pero ahí, en esa diapositiva, no se verá muy bien porque está pequeñito, pero hay un punto, que es el octavo de los 9 de los puntos iniciales, que habla de lo espiritual. Todo él es interesantísimo, pero hay dos cosas que dice, o tres cosas, muy importantes, que justifican lo que acabo de afirmar ahora. El punto octavo dice: la interpretación católica de la vida es la verdadera. Y toda reconstrucción nacional de España al tener un sentido católico. Es verdad que después, lo veremos en la norma programática de Falange Española de Alarcón, en el punto 25 se aclara que esto no quiere decir que el Estado vaya a permitir intromisiones de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, en las funciones que son exclusivas del Estado. Es decir, una cosa es ser católico y otra cosa es ser clerical, mal clerical, evidentemente. Y ahora, con más motivos, ahora quizás hay que ser más anticlerical que nunca, dadas las circunstancias actuales de la jerarquía eclesiástica. Bueno, para ser buen católico, de hecho, hay que ser bastante anticlerical. Bien, entonces, en el caso que estamos viendo ahora, esos principios que la autoridad civil tiene que reconocer, la Falange cree, o sea, que son innegociables, que son indiscutibles, que no dependen de la opinión, del consenso, de las mayorías, y que por lo tanto no se pueden someter a votación. Por otro lado, la Falange propone un Estado al servicio de la patria española, que es una realidad histórica. Por lo tanto, un Estado al servicio de la identidad, de la independencia y de la unidad de España. Un Estado al servicio de la identidad de España quiere decir que debe seguir siendo fiel a la tradición católica de nuestra patria y a su misión histórica, a su unidad de destino no universal, como gustaba llamarla José Antonio. Y esa misión y destino universal de España, históricamente, fue la defensa de la cristiandad frente al Islam y al protestantismo y la implantación de la civilización cristiana en aquellos países, bueno, en aquellos países no, en aquellos territorios, en aquellos continentes descubiertos por España e incorporados a la civilización y al imperio. Por lo tanto, la Falange se opone al ateísmo marxista y también al laicismo masónico que pretende arrancar de nuestro suelo las raíces cristianas que forman parte de nuestro ADN nacional. Un Estado, quiere la Falange también, al servicio de la independencia y soberanía de España, es decir, que rechace injerencias extranjeras y de organizaciones supranacionales, masónicas o marxistas. Esto hoy está más de actualidad que nunca, frente al nuevo orden mundial, ¿verdad? Es decir, en este aspecto, como en tantos otros que estamos viendo, vemos que los principios fundamentales de la Falange son actualísimos, están vigentísimos. Por otro lado, también propone la Falange una política internacional que tiende a estrechar cada vez más los lazos con los países de la Hispanidad. También quiere un Estado, Falange, un Estado al servicio de la unidad territorial de España, contrario a los nacionalismos secesionistas y a los estatutos de autonomía que puedan facilitar a los separatistas la consecución de sus propósitos de disgregar de la patria común algunas de nuestras regiones. Eso sí, sin perjuicio de la descentralización administrativa a través de los ayuntamientos y sin perjuicio del respeto y de la promoción
de las peculiaridades folclóricas, culturales y lingüísticas enriquecedoras y que no sean incompatibles con la unidad nacional. Quiere un Estado también, la Falange, al servicio de la unidad política de España, no solo territorial, sino política, es decir, un Estado que promueva la participación de los españoles en las tareas legislativas y de gobierno a través de unidades naturales de convivencia, como son la familia, los municipios, los gremios profesionales, los sindicatos y otros cuerpos sociales intermedios entre el Estado y el individuo, superando esa política maniquea de oposición entre contrarios, derechas e izquierdas, conservadores y progresistas, empresarios y asalariados, mediante una política basada en la cooperación de todos los elementos que vertebran la sociedad civil, aportando cada uno sus experiencias y sus ideas con el fin de descubrir y escoger entre todos lo mejor para el bien común de la sociedad y mantener la cohesión social de España, y rechazando, consecuentemente, los partidos políticos que destruyen la paz social y dividen a los españoles en bandos enfrentados por cuestiones teóricas e ideológicas que la más de las veces no tienen nada que ver con la realidad y que no tienen nada que ver con los anhelos, ni con los deseos, ni con las preocupaciones, ni con los problemas reales de la inmensa mayoría de los españoles. Partidos que además han demostrado a lo largo de la historia no solo ser ineficaces, sino ser una de las causas principales de la decadencia y de las guerras civiles que ha padecido nuestra nación. Y por último, quiere la Falange un Estado al servicio de la unidad social, es decir, un Estado que se oponga al dogma marxista de la lucha de clases y por ello combata el socialismo, el comunismo y el anarquismo, pero también, por el mismo motivo, un Estado que esté en contra y que limite o evite, mejor dicho, los excesos y abusos del capitalismo liberal que proporcionan, como hemos dicho antes, argumentos a los marxistas para reclutar adeptos entre las víctimas de esos excesos y abusos. Por eso la Falange critica toda forma de capitalismo que trate el trabajo humano no como la aportación de un socio necesario para la obtención de beneficios en común, sino como una mera mercancía que se compra y vende. Y por eso también la Falange propone un sistema de organización sindical que respete y promueva la existencia y difusión de la iniciativa y la propiedad privadas y la participación del mayor número de españoles en la gestión y posesión de los medios de producción en la medida de los méritos de cada uno, defendiendo el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no intervenga ni interfiera en toda actividad que puedan y deseen desarrollar los individuos y cuerpos intermedios, mientras no sean incompatibles con el orden moral mínimo que debe ser respetado, pero todo ello siempre dentro de un orden moral y legal que permita evitar las injusticias en la distribución de los resultados económicos, los intereses usureros, los impuestos confiscatorios, los abusos de los empresarios contra los asalariados y también la negligencia de los asalariados en perjuicio de sus empresas. En definitiva, que evite la explotación de unos sobre otros. Bueno, creo que es un resumen bastante completo de lo que son los puntos iniciales de Falange Española, que después se desarrollan también, como veremos más adelante, en la norma programática de Falange Española de las Cons. Dicho esto, no sé ni qué hora es, espero no pasarme, pues casi. Bueno, voy a ir muy rápido, voy a enumerar los acontecimientos históricos porque hasta ciñéndome al guión se me va el tiempo. Bueno, voy a enumerar los acontecimientos que siguen. Aquí vemos cómo José Antonio Primo de Rivera, junto con otro compañero suyo, Francisco Moreno, que era el marqués de la Liseda, se presentan en noviembre de 1933 a las elecciones generales, y lo hacen no por Falange Española, sino por un frente de derechas y un partido que se llama Acción Ciudadana y Agraria. Esta otra fecha que vemos aquí, 13 de febrero del 34, es muy importante porque es la fecha en que se unen las Jons de las que hablamos antes, de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, con la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, y constituyen un triunvirato, en el cual son jefes Ramiro Ledesma, Julio Ruiz de Alda y José Antonio. Por otro lado, se crea también, un poco después, el Sindicato Español Universitario, que es el sindicato de los estudiantes de la Falange. Se crea también la Central Obrera Nacional Sindicalista. Y esto que vemos aquí es una foto, saltándome un poco la cronología, de 1935. Es de un acto celebrado en noviembre, después del Consejo Nacional, en el que se ven un telón con un yugo de las flechas en medio y unos nombres. Esos nombres, en la columna de la izquierda, los 9 primeros nombres son
los 9 primeros caídos de la Falange española. Los que siguen son los que continuaron. Y como esto es del año de noviembre del 35, el telón, por desgracia, se iría ampliando mucho más porque siguieron cayendo muchísimos más camaradas de la Falange, ¿verdad? Aparte de esto, aparte de estos caídos, o sea, asesinados por socialistas, comunistas y anarquistas, hay muchísimos otros heridos que no están ahí presentes, ¿verdad? Aquí tenemos esos 9 primeros caídos de Falange española. El último de ellos, en junio de 1900, el último de estos 9, no el último de los caídos, claro, en junio de 1934 y el primero en noviembre de 1933. Es decir, transcurren más de 6 meses, 7 meses. Los socialistas, comunistas y anarquistas están constantemente atentando contra simpatizantes, afiliados y dirigentes de la Falange, matan y hieren a muchos de ellos, y de momento la Falange no toma represalias. Es una cosa curiosa porque, de hecho, Wenceslao Fernández Flórez, que era coruñés, publicó un artículo diciendo que este fascismo español de la Falange, más que fascismo español, parecía franciscanismo español, porque no respondía nunca a las represalias, estaban casi como dejando matar, ¿no? Algunos decían que Falange española era funeraria española en vez de Falange española. Porque efectivamente, a pesar de lo que dice la leyenda negra sobre la Falange, de que la Falange son unos pistoleros, que lo quería la Falange desde un principio era promover la violencia contra la República y por medio de la violencia agitar todo para llegar al poder, etcétera, etcétera, la realidad era todo lo contrario. Los que eran violentos y agresivos constantemente eran los socialistas, los comunistas y los anarquistas, que no hacían más que atentar contra los falangistas. Ya después del asesinato de Juan Cuéllar, que fue terrible, porque fue una cosa que incluso hasta llegaron a orinarse encima de su cadáver los socialistas Juanita Rico, una socialista que intervino en el asesinato. A partir de ahí sí que ya se decide, aquí aparece Juan Antonio Ansaldo, Cruz Laureada de San Fernando, por cierto, porque es otra cosa, que Falange tenía muchísimos militares militando y dirigiendo la organización, muchos cruces laureadas y medallas militares, por cierto. Bueno, pues aquí ya a partir de ese momento en que se sucede el atentado contra Juan Cuéllar, sí que José Antonio decide permitir que también se produzcan, bueno, pues acciones violentas contra los socialistas, comunistas y anarquistas. La primera de ellas es precisamente contra esa Juanita Rico que había participado en el asesinato de Juan Cuéllar y orinado encima de él, ¿no? Pero quiero decir que pasaron 7 meses y la Falange y José Antonio se resistía a usar la violencia, frente a la leyenda negra. Otro acontecimiento muy importante, el 12 de julio del 34, la creación de la sección femenina por Pilar Primo de Rivera. El 4 de octubre del 34, el primer Consejo Nacional de Fe de las Jons. Ahí se aprueban los estatutos, se debaten cuestiones ideológicas que después van a dar lugar a la redacción de la norma programática de Falange unos meses después. Y hay un acontecimiento súper importante, que es el de que se pasa del triunvirato a una sola dirección, es decir, un solo mando, un único mando. Y ese mando va a ser José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, en este primer Consejo Nacional de Fe de las Jons, es designado jefe nacional. Y pasa otra cosa durante este consejo, y es que estaba convocado para el 4 de octubre de 1934 y justo en esas fechas surge lo que algunos llaman, y por cierto hay una conferencia magistral que creo que la tengo publicada en YouTube de Carlos Fernández Barallobre, Calín, sobre este tema, que la impartió aquí hace unos meses, la Revolución de Asturias de 1934, que no es la Revolución de Asturias, que es una insurrección armada planificada por el Partido Socialista Obrero Español para toda España, con el fin de implantar en todo el territorio nacional la dictadura del proletariado, exactamente el mismo régimen político que en ese momento estaba en vigor en la Unión Soviética. Lo que pasa es que durante los meses anteriores, como muy bien explicó Calín, pues gran parte del armamento del que querían hacer acopio pues fue intervenido por las autoridades. Y es verdad que en muchas ciudades pues esa insurrección no se produjo, o muchas localidades, o no se produjo porque no había medios suficientes, o se produjo solamente durante unas horas y fue sofocada, y donde más se prolongó fue en Asturias, se prolongó durante muchos días, y también en Barcelona, que además tuvo un cariz separatista e independentista. Pero, a pesar de eso, la realidad es que el Partido Socialista Obrero Español lo que quería era implantar la dictadura del proletariado, como en la Unión Soviética, en toda España. Y fue una insurrección armada contra la República.
Y además, que era una cosa que ellos anunciaban. O sea, no es que el Partido Socialista Obrero Español, por sorpresa, de repente decidiera hacer eso. Es que en las publicaciones de las Juventudes Socialistas, por ejemplo, constantemente estaban diciendo que había que implantar violentamente la dictadura del proletariado. Con lo cual, bueno, ya se sabía que iba a pasar. En algún momento iba a pasar. Y fue ahí, durante la celebración del Consejo Nacional. Y por eso, José Antonio, ahí vemos estas fotos que son de una manifestación que convoca Falange en la Puerta del Sol para dirigirse al gobierno para agradecer el haber sofocado la rebelión. Vemos aquí más fotos, esa pancarta que se hizo muy famosa de Viva la Unidad de España. Bueno, el 9 de noviembre del 34, voy a ir muy rápido, lo siento, pero el tiempo es el que hay. Pues redacta José Antonio la norma programática de Falange Española de las Cons, los famosos 27 puntos de Falange Española de las Cons. Se produce un acontecimiento que es la dimisión del segundo diputado. Antes dijimos que se presentaron a elecciones José Antonio y el Marqués de la Liseda en 1933, obtuvieron escaño de diputado y uno de esos diputados de la Falange, que era el Marqués de la Liseda, abandona la Falange por discrepancias con el punto 25 de la norma programática. No tengo tiempo para explicarlo, por desgracia, por lo tanto, pues pasaré de largo y si alguien quiere, cuando lo publique esto en Internet, pues lo puede consultar. Otro que es expulsado de la Falange, en este caso no se va, medio es expulsado, hay las dos versiones, es Ramiro Ledesma, uno de los fundadores que también tenía discrepancias con José Antonio en cuanto a la forma de llevar adelante la Falange. Se va el 16 de enero de 1935 y a partir de ahí empieza ya a fundar otras publicaciones, a escribir libros, Discurso a la Juventud de España, Fascismo en España, etc. El 21 de marzo de 1935 ya había desaparecido el semanario Fe y aparece este otro, el semanario falangista Arriba. Y después el semanario AZ, que es el del Sindicato Español Universitario. Esto es una foto de la Sierra de Gredos, que se reúne también en 1935 a la Junta Política de la Falange, y entre otras cosas aquí ya José Antonio dice que, dada la situación de caos que hay en España y la amenaza, como él decía, inminente de la revolución comunista, pues la Falange había decidido ya ir a la guerra, es decir, a la insurrección armada. Incluso decía que tenía un general que estaba dispuesto a ello. Pero bueno, lo importante es que en esta junta política de la Sierra de Gredos, la Falange ya se vuelca en el proyecto de alzarse en armas contra la República. Este es el segundo Consejo Nacional de Federación, el 15 de noviembre. Aquí lo más importante que se debatió fue la incorporación o no a las próximas elecciones de la Falange a un frente español con otras candidaturas, digamos, de derechas y contrarrevolucionarias. Al final se decidió que no y la Falange se presentó sola a las elecciones. Y, bueno, se presenta el 16 de febrero del 36 la Falange y, desgraciadamente, se presenta, como digo, sola en casi todas las circunscripciones electorales y no obtiene diputado. Ni siquiera José Antonio Primo de Rivera obtiene un escaño de diputado. Ganan las izquierdas, gana el llamado Frente Popular de manera fraudulenta. Ya hay estudios muy documentados que demuestran que fue de manera absolutamente fraudulenta. Tenía que haber ganado el centro derecha, por decirlo así, pero por medio de una serie de intervenciones en los colegios electorales, incluso de manifestaciones en gobiernos civiles, etcétera, y de cambios en las actas electorales, la izquierda se hace con el poder. Y el partido más importante de esa, aunque no es el que va a asumir la presidencia del gobierno en principio, es el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que había hecho la revolución de Asturias y de España entera de octubre del 34 y que seguía queriendo hacer esa revolución. A partir de ahí, pues ya empieza la persecución legal contra la Falange. Pues se detiene a José Antonio y a la cúpula dirigente de Falange, se declara a la Falange ilegal. Mientras tanto se publica este periódico clandestino, no importa, que es clandestino porque, claro, el gobierno había puesto fuera de la ley a la Falange y supuestamente no podían hacer ningún tipo de propaganda. Por otro lado, ya empiezan los contactos con el general Mola. Ahí vemos al general Mola a la izquierda, a la derecha vemos a Onésimo Redondo, poco antes de morir en el frente, con los camaradas falangistas de Valladolid cuando se produce el alzamiento nacional.
Y bueno, empiezan ya los contactos entre el general Mola y los dirigentes falangistas, los mediadores de José Antonio, para sumarse a la Falange, como de hecho hace, incluso ya al final, primero con ciertas condiciones, luego ya casi incondicionalmente. De hecho, el propio general Mola dijo que la Falange había puesto menos condiciones que los carlistas, que eran bastante más reticentes. Pues la Falange se suma ya a ese lanzamiento, bueno, a ese golpe de Estado, que no era otra cosa que estaba planificando el general Mola, ¿no? La Sala Segunda del Tribunal Supremo declara legal a la Falange Española el 9 de junio de 36, pero mantienen a José Antonio porque le dicen que si tenía unas pistolas, que si, bueno, por una serie de acusaciones lo mantienen en la cárcel a él y a la mayor parte de los dirigentes de Falange, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo. Como ahora, vamos, en fin, como el gobierno actual, que da igual lo que digan los tribunales, pero bueno, es que realmente son lo mismo, claro, no han cambiado. Y el 17 de julio a las 17 en la Comisión de Límites de Melilla, pero bueno, se suele celebrar el 18 de julio ya el lanzamiento nacional, ¿no? Glorioso lanzamiento nacional. El 24 de julio de 1936 muere en el frente, cuando se dirige al frente, el caudillo de Castilla, Onésimo Redondo. En agosto son asesinados en la cárcel Modelo muchas más personas, pero entre ellos Julio Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera, que también tenía labores dirigentes dentro de la Falange. El 2 de septiembre del 36 se reúnen los mandos de Falange que quedaban en la zona nacional, los que no habían sido todavía asesinados o no estaban en la cárcel, y forman una junta de mando provisional y nombran como jefe de la junta de mando provisional a un consejero de la Falange de Santander, que es Manuel Hedilla Larrey. El 1 de octubre se proclama oficialmente al generalísimo Franco como caudillo de España, como jefe del Estado español. Unos dicen el 28 de octubre, otros el 29. Aquí Jerez Riesco pone 28 de octubre, pero se suele celebrar el 29 de octubre. Es asesinado Ramiro Ledesma y enterrado en Aravaca, en una fosa común. Y ya después, el 20 de noviembre, perdón, que me he pasado, el 20 de noviembre, como todos sabemos, es asesinado José Antonio Primo de Rivera, junto con 2 falangistas y 2 carlistas más, condenado a muerte por su supuesta participación en la insurrección militar. Que bueno, que no era supuesta porque era real, solo que los que lo condenaron no tenían las pruebas suficientes y a pesar de eso lo condenaron. Luego, el 29 de noviembre, se reúne en Salamanca el tercer Consejo Nacional de Fe de las Fonts y Hedilla empieza a entablar contactos con los carlistas, que son la otra fuerza importante que participó con sus milicias en el lanzamiento nacional, para intentar lograr una unificación de la Falange y los carlistas entre ellos, de una manera, digamos, libre y voluntaria, ¿no? Y de hecho las negociaciones entre ambos estaban muy avanzadas porque los puntos de contacto eran muchísimo mayores que las diferencias, y además en lo esencial eran vamos, casi iguales, en lo esencial. Había diferencias, pero no esenciales. Se producen unos sucesos que llaman de Salamanca, el 16 de abril de 1937, porque hay un sector de falangistas que no quieren el mandato de Manuel Hedilla, quieren relevarle. Entonces se produce un enfrentamiento entre los partidarios de Manuel Hedilla y los contrarios, encabezados por el primo de José Antonio, Sancho Dávila, y en esa reyerta, cuando van a por Sancho Dávila, a hablar con Sancho Dávila, pues hay un tiroteo y mueren dos falangistas de los dos sectores, y esto va a ser una de las acusaciones que van a hacer posteriormente a Hedilla y que le va a valer una de las condenas de muerte. En el último Consejo Nacional de Falange Española de Jons, el 18 de abril del 37, se nombra como jefe nacional ya definitivo, no provisional, a Manuel Hedilla Larrey, pero el día siguiente el generalísimo Franco decreta la unificación de Falange y el carlismo, Falange Española tradicionalista y de las Jons, y designa como presidente del secretariado, o lo que sería después el equivalente a secretario general de ese nuevo movimiento unificado, a Hedilla Larrey, precisamente. Solo que, porque Hedilla además tenía una muy buena relación con el generalísimo Franco, y la siguió teniendo, por cierto, después. Pero Hedilla Larrey, pues, en fin, convencido por algunos de sus camaradas, que curiosamente después fueron de los que más
apoyaron a Franco, pues opuso cierta resistencia, no resistencia a la unificación en sí mismo, pero sí a asumir el cargo, a asumir ese cargo. Dijo que no, y a partir de eso pues lo detuvieron, le condenaron por varias cosas, una por los sucesos de antes que he relatado, del tiroteo entre falangistas, pues por haber entorpecido, en fin, la guerra con esa decisión, etcétera. Bueno, le condenan 2 veces a muerte, le conmutan esas 2 condenas a muerte, al final pasa unos años en la cárcel, después en el destierro confinado, y ya últimamente pues se reintegra a la vida civil, y ya al final de su vida pues crea un nuevo grupo que se llama Frente Nacional de Alianza Libre, que por cierto estaba involucrado en ello también Blas Piñar. Ahora ya acabo, pero es que esto es ineludible, no puedo dejar de decirlo, lo siento, porque este es otro tema. La falange española tradicionalista de las Jons. ¿Qué de falangista tiene esa falange española tradicionalista de las Jons? Porque es verdad que hay muchos falangistas, como hay muchos carlistas, que consideran que Franco se aprovechó de la falange y los otros del carlismo en su propio beneficio, que realmente después la doctrina de la falange quedó inédita, que no tuvo, o muy poco tuvo que ver la falange con el movimiento nacional. Bueno, la realidad es la siguiente. Todos los dirigentes de la falange española de las Jons, de José Antonio Primo de Rivera, quitando el caso de Manuel Hedilla por las circunstancias que antes malamente pude explicar, absolutamente todos fueron dirigentes de la falange española tradicionalista de las Jons. Aquí estamos viendo algunos casos, ¿no? El ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, al cual le debemos la seguridad social, o por lo menos las bases para que en el año 64 se crease la seguridad social en España. Aquí tenemos al propio hermano de José Antonio, a Miguel Primo de Rivera, que fue ministro de Agricultura durante el régimen de Franco. Aquí tenemos a Rafael Sánchez Mazas, el principal ideólogo de la falange de José Antonio Primo de Rivera, de la Junta Política, que fue ministro también con Franco. Raimundo Fernández Cuesta, el secretario general de Falange Española de las Jons de José Antonio Primo de Rivera, que fue también secretario general del Movimiento Nacional, ministro de Justicia y ministro de Agricultura. José Luis de Arrese, para mí, el teórico de la falange más importante y el que mejor expresó y desarrolló el pensamiento de José Antonio, vieja guardia de la falange también, que fue ministro secretario general del movimiento y ministro de la Vivienda. Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, que siguió siendo la jefa de sección femenina de la falange, y bueno, un largo etcétera, porque es que prácticamente, ya digo, todos los que eran dirigentes, los que habían sido consejeros nacionales, jefes provinciales, jefes territoriales de la falange de José Antonio, que sobrevivieron a la cruzada, luego fueron dirigentes sindicales o dirigentes en los gobiernos civiles o ministros con Franco. Entonces, claro, es muy difícil sostener que la falange de José Antonio no tenía nada que ver con el régimen de Franco cuando realmente todos los falangistas participaron en el régimen de Franco. Y además, gracias a Dios que fue así. Porque, claro, estos que acabamos de ver ahora, por ejemplo, Arrese, Girón de Velasco, pues fueron ministros en que, gracias a ellos, la obra social del generalísimo Franco, lo que acabamos de decir ahora, por ejemplo, la seguridad social, todos los seguros sociales que se implementaron durante el ministerio de Girón de Velasco, todas las viviendas baratas durante la etapa de José Luis de Arrese, se deben a ellos. Es decir, casi todo el contenido social del régimen de Franco, de justicia social, se debe precisamente, no todo, ¿no? Porque también los carlistas aportaron, pero no exclusivamente a la falange, pero se debe precisamente a esos ministros falangistas. Entonces, realmente es un orgullo para un falangista y es un orgullo para la falange el haber aportado gran parte de su ideario al movimiento nacional y haber con ello pues precisamente engrandecido a España y haberla sacado de la miseria y de la injusticia social en que se encontraba, ¿no? Pero bueno, y bueno, aparte de eso, ya, y termino de verdad, porque no puedo ponerme ahora a hacer la comparación, pero si miramos los principios fundamentales del movimiento, la ley de principios del movimiento nacional, el fuero del trabajo, ya no digamos, el fuero de los españoles, y empezamos a leer el articulado de todas estas leyes fundamentales de Franco, prácticamente todos los artículos son frases
o conceptos o expresiones del pensamiento nacional sindicalista. Yo, como digo, voy a acabar aquí. Esto seguramente lo publicaré en mi blog personal de José María Permuy Rey, si alguno lo quiere consultar, y ahí sí va a ver la comparativa, se puede ver la comparativa entre las leyes fundamentales de Franco y los puntos de la Falange, como otras tantas cosas que he dicho en esta conferencia, pero que solamente he podido esbozar porque el tiempo es el que hay, y nadie podrá negar que efectivamente las leyes fundamentales del régimen y la obra social del régimen tiene un cariz prácticamente, o por lo menos si no exclusivamente, fundamentalmente falangista. Y bueno, dicho esto, tengo que terminar. Perdón por hablar tan rápido y tan mal y por no saber sintetizar mejor. Y bueno, espero que haya servido de algo y algo se haya aprendido de esto. Muchas gracias. Con tu permiso, Karim, aprovechando ya, como es tradicional, con las personas que vienen a dar la charla y tal, y a presentar los libros, tenemos un detalle de la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular y la Asociación y la Fundación Nacional Francisco Franco, la Delegación de La Coruña, que te va a entregar nuestro delegado. No, entrégaselo tú, por favor. Espero que te guste. Viniendo de ti, seguro que me gusta. Muchas gracias. Quiero aprovechar también. No, que le des la mano a él. Queremos aprovechar también que está aquí nuestro general y aprovechando las palabras que un día me dijo nuestro querido delegado Karim, hay que cuidar a las personas que tienen, a los que fueron soldados y siguen siendo soldados, porque el fue militar sigue siendo soldado de por vida. Hay que cuidar a las personas que tienen honor y que han sido leales a España, como usted. Por eso también queremos tener un pequeño detalle con usted, que van a entregar esta vez sí nuestro delegado. Karim, por favor, si entregas tú al general. No. Muchas gracias por servir a España como no. En general, muchas gracias. Y además, es un honor para nosotros que nos acompañe todas las veces que pueda. No se vaya a romper. No sé cómo se abre. No, si es que hay que sacar una caja de otra caja. Bueno, viene protegido. Esta es el cañón de bronce y el otro. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta para el querido camarada Permuy, a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti. Así pues. Sí. Sí, por favor. General, a la orden de vuecencia. Adiós. Gracias. Bueno, paso a formularle la pregunta. Bueno, hemos visto que, bueno, la fundación del Nacional Sindicalismo, previo a Falange, bueno, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, después formaron las JONS y Falange se juntan, y entonces digamos que a partir de ahí, bueno, la idea nacional sindicalista como tal ya va de cierta manera indisoluble a lo que es Falange española de las JONS. Pero bien, luego al comenzar la Cruzada Nacional, desgraciadamente, pues estos tres líderes fundadores mueren asesinados, pero sin embargo luego el nacionalsindicalismo o el falangismo, ya dentro de lo que era la Falange española tradicionalista y de las JONS, continúa su camino, como hemos visto al final a través de diversos ministros del gobierno de Franco, como José Luis Arrese, etc. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que la idea nacional sindicalista dentro de Falange, a lo largo de esos años ya como parte del gobierno de Franco, del régimen de Franco, evolucionó algo con respecto a las ideas originales que postularon sus fundadores en los años 30, cuando todavía pues eran ideas del partido, pero que todavía no se habían puesto en práctica? O sea, que hubo cambios adaptados pues a las vicisitudes del tiempo, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, o que quizás no, que quizás digamos que esas ideas originales, ese programa inicial de Falange quedó de alguna manera más o menos congelado. No sé si entiende lo que quiero decir. Que fue algo que apenas se cambió con respecto a las ideas originales que pudieron tener Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, o hubo cierta evolución, quizás, dentro ya de lo que es el gobierno de... A ver, dentro del falangismo, del nacionalsindicalismo, hay que distinguir unos principios que son fundamentales y hay que distinguir de esos principios lo que son propuestas concretas, que son desarrollos de esos principios que pueden variar.
Es decir, hay cosas que a lo mejor han cambiado. La situación, por ejemplo, social, agrícola o industrial de la España de los años 60, pues no era la de los años 30. Y luego hay, por ejemplo, postulados de nacionalsindicalismo que algunos los interpretan de una manera, los desarrollan o los llevan a cabo de una manera y otros de otra. Por ejemplo, la nacionalización del servicio de crédito o de la banca. Pues José Antonio apenas habló de eso. Dejó esa idea ahí, pero hay unos que pues lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra. La reforma agraria en gran parte se hizo durante el régimen de Franco, luego evidentemente muchísimas de las digamos, condiciones sociales del campo que existían en tiempos de José Antonio dejaron de existir durante el régimen de Franco, y entonces, pues claro, la misma idea a lo mejor, pues no es que perdiera vigencia, pero ya se fue desarrollando, entonces ya no se podía aplicar de la misma manera, no sé si me explico. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que junto con la Falange hubo otras familias políticas, porque claro, la Cruzada Nacional no la hizo solamente Falange Española. Estaban los carlistas, que eran los más afines a la Falange, incluso en lo social también. En ese blog mío, por ejemplo, tengo transcritas 2 conferencias sobre Falange y tradicionalismo, donde comparo también el pensamiento de ambos idearios, pero ha habido otras familias políticas dentro del régimen de Franco, ¿no? Pues, por ejemplo, a partir del año 57, pues se sabe que Franco pues ya no contó tanto en los gobiernos con los falangistas, sino ya con otro tipo de políticos, tecnócratas, para hacer una economía de desarrollo económico, pero es cierto que todas las estructuras sociales que había creado el ministro Arrese o el ministro Girón de Velasco se mantuvieron hasta el final, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el desarrollo, los planes de estabilización, lo que buscaban era digamos, generar más riqueza, para precisamente poder distribuir por esos cauces que habían creado Girón de Velasco y Arrese, para beneficiar a todos los españoles, había que generar riqueza, porque claro, si se reparte la pobreza, por muy buenos cauces que hayan creado, por muy buenas instituciones, por muy buena cobertura social, por muy buenos seguros, si no hay dinero, si no hay riqueza, pues todo queda en nada al final, ¿no? Entonces, había que adaptarse también a las circunstancias. Hubo que adaptarse a las circunstancias de la guerra, a las circunstancias de la miseria en que quedó España como consecuencia de la ruina en la que la dejaron los rojos, al bloqueo internacional, en fin. Entonces, efectivamente, el ideario de la Falange se mantuvo, en algunas cosas se puso en práctica, en otras cosas se puso en práctica hasta donde se pudo, y siempre puede haber alguno que diga, bueno, pues podría haber hecho más. Habría que ver las circunstancias, habría que ponerse en su lugar, ¿no? No sé si me explico. Sí. Pero, sin embargo, curiosamente, ahora mismo, en 2023, casi todas las cosas que decía José Antonio, ahora sí están de actualidad. Porque ahora, claro, durante el régimen de Franco, la supresión de partidos políticos, ya se suprimieron los partidos políticos. Una economía que no fuera ni liberal ni socialista, ya se hizo una economía que no era ni liberal ni socialista. Yo qué sé, los separatismos, pues evidentemente estaban prohibidos con Franco. La masonería estaba prohibida por Franco. El marxismo estaba prohibido por... Es decir, muchas de las cosas que proponía la Falange, evidentemente, cuando se instaura el régimen nacional del 18 de julio, se implementan y entonces muchos de los problemas que criticaba la Falange desaparecen en España. Ahora volvieron. Con la transición política de 1978, restauraron todos los problemas que había en 1936. Porque eso de la transición pacífica y la transición... bueno, eso es todo un cuento. ¿Sí? Lo que han hecho ha sido desterrar unos principios fundamentales que eran, en algunas cuestiones incluso muy flexibles, pero que mantenían ciertos valores permanentes, para cambiarlos. ¿Por qué? Para cambiarlos por las mismas ideologías que habían sido un fracaso en España durante 200 años. Y ahora vamos a tener otra vez partidos políticos, liberalismo, socialismo, comunismo, masonería, o sea, todo aquello que combatió la cruzada de 1936 ha vuelto otra vez. Y entonces ahora sí que las ideas de la Falange están más vigentes que nunca. Otra cosa es que esas ideas se puedan implementar por medio de un grupo que se llame falangista o no, o de otras maneras, o por medio de otro tipo de asociaciones. Pero las ideas como tales están más vigentes que nunca. Porque los problemas vuelven a ser los mismos. No sé si me explico. Sí. Bueno, pues si nadie quiere nada más... Tengo otra pregunta. Pues sí. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí.
Bueno, trataré de ser lo más breve posible. Bueno, hemos visto la fundación de... O sea, si no me equivoco, Ramiro Ledesma fue el primero que formuló el término nacional-sindicalismo. Vemos cómo se juntaron las CONS con Falange, entonces a partir de ahí la idea nacional-sindicalista va, digamos, indisoluble a Falange Española y de las CONS. Bueno, avanzamos en el tiempo, finaliza el Estado del 18 de julio, el régimen de Franco, llegamos al régimen del 78, y como dijo usted al principio de todo, aparecieron otros nuevos partidos, como por ejemplo Fuerza Nueva, que también en parte abrazaban, pues, digamos, ciertas ideas de Falange, ¿no?, o de nacional-sindicalismo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, desde su punto de vista, que en el presente o en el futuro podría la idea nacional-sindicalista reflejarse o verse representada por una forma política independiente de Falange? Es decir, por ejemplo, por un nuevo partido político que no lleve el nombre de Falange, que no use el yugo y las flechas de Falange, pero que a su vez se identifique como nacional-sindicalismo español, heredero del nacional-sindicalismo que han planteado pues Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, etc. Bueno, eso es muy difícil saberlo. Pero la realidad, vamos a ver, la realidad ahora mismo es que ya existen organizaciones que se dicen nacionalsindicalistas y falangistas y hemos visto que los resultados que obtienen en las elecciones son 5.000 votos en toda España. Sí. Por muy triste que resulte, esa es la realidad objetiva. Eso quiere decir que, evidentemente, con esa imagen o con esas denominaciones, pues no captan. Otra cosa es el que fuere posible o no lo sé, que personas con ideas falangistas pudiesen influir en otras organizaciones políticas que no son específicamente falangistas, ¿no? Y que entonces aportasen, pues igual que los falangistas al movimiento nacional aportaron todo lo que aportaron, ¿no?, pues que pudieran hacerlo en otras organizaciones. Pero claro, también es difícil porque en esas organizaciones, como hay tendencias contrarias a las ideas de la Falange también, ¿no? Sí. Hay otras que coinciden también. Pero vamos, como digamos un movimiento político que diga somos nacionalsindicalistas y que tenga posibilidades de éxito, por ejemplo, electoral o de éxito político ahora, pues ojalá que lo haya, pero yo ahora mismo no lo veo. Porque tampoco la sociedad actual española está preparada para eso. Sí. La sociedad actual española ahora está tan corrompida, está tan degenerada, que realmente tampoco comprende el mensaje de la Falange. Es como que no está preparada para eso, ¿no? Habría que hacer una campaña antes que un partido político. Lo que habría que hacer es una especie de movimiento, de una campaña de tipo cultural, de mentalizar a la gente, de reeducar a la gente, ¿no? Porque en todos los sentidos, en el sentido moral, en el sentido político, porque, claro, si uno va a pescar con una caña maravillosa y con un cebo magnífico en un río donde no hay peces, pues no va a sacar nada. Entonces, el mensaje de la Falange, mientras no haya un pueblo que esté lo suficientemente formado y que tenga una categoría moral lo suficientemente digna como para entender ese mensaje y recibirlo y aceptarlo, pues es muy difícil que ahora se pueda calar. Claro. Yo lo que quería decir, si me permite aclarar, es si el nacionalsindicalismo puede trascender lo que es Falange, precisamente por un poco lo que acaba de decir usted ahora, porque desgraciadamente la imagen de Falange pues puede generar unos prejuicios en la masa de la población, pues de que es antiguo, de que está desfasado, tal, y sería mantener los valores originales del nacionalsindicalismo, pero con unas siglas nuevas, una imagen nueva, pues precisamente para evitar eso, para evitar que se asocie con Falange, viejo, desfasado. Podría ser, pero se ha intentado. Es decir, hay organizaciones que más o menos han tenido una cierta inspiración nacional sindicalista, se han presentado con otro tipo de táctica, de estrategia, de imagen, etcétera, y tampoco han calado demasiado. Es complicado. Ahora, yo no digo que no se haga, es decir, por ejemplo, yo no estoy en contra de las falanges, ni estoy en contra de nada de esto, ¿no? Pero bueno, realmente ahora mismo, desde un punto de vista de utilidad política, ahora mismo creo que una cosa así no tiene viabilidad. Yo creo que ahora mismo es más no diré yo, no sé si sensato, pero más oportuno crear movimientos de tipo educativo, de tipo cultural, que inculquen a la gente esos idearios, y digamos que la acción política desarrollarla a través de algún otro movimiento político que, aunque no sea específicamente falangista, coincida con muchas de las ideas de la Falange. Por ejemplo, yo qué sé, yo no digo que haya que ser de Vox ni que no haya que ser de Vox, pero yo qué sé, por ejemplo, Vox quiere eliminar las autonomías, Vox quiere suprimir los partidos separatistas,
Vox quiere la unidad de España. Bueno, pues son ideas que coinciden con la Falange. No es un partido específicamente falangista, pero son ideas que coinciden con las de la Falange, no solo esas. Hay bastantes más, ¿no? Entonces, yo no digo que haya que ser de Vox o no haya que ser de Vox. Eso yo tengo mi postura personal, pero no la quiero decir aquí. Pero la cuestión es que creo que es más, a lo mejor, oportuno ahora intentar algo así, ¿no? En algo que ya tiene cierto éxito, que ya tiene cierta relevancia. No como una infiltración, no para ocupar el lugar de otros, sino como una aportación positiva para que ese algo sea cada vez mejor. Porque al final lo que queremos es que lo que sea un instrumento al servicio de España. Un partido patriota no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un instrumento al servicio de España, ¿no? Por lo tanto, si es un instrumento al servicio de España, no puede ver mal que personas que somos patriotas queramos aportar ideas que nosotros consideramos que son las mejores, ¿no? Otros aportarán otras, pero no puede ver mal que la aportemos nosotros. Yo creo que ese es el camino ahora, pero sin dejar de seguir recordando lo fundamental por otras vías, otro tipo de movimientos, otro tipo de... Yo qué sé, por ejemplo, yo participo mucho con los de Acción Juvenil Española y Movimiento Católico Español en los homenajes a Franco, en el 18 de julio, en el 1 de abril, porque bueno, ahí se siguen manteniendo las banderas, se sigue recordando lo fundamental y es bueno que eso se siga haciendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos que por ahí vaya a haber un éxito electoral, ¿no? Son dos cosas diferentes que son compatibles la una con la otra. Bueno. Hay que cambiar la estética, amigo. Y los métodos. Y los métodos, es decir, cuando los métodos no cuando un método no funciona hay que buscar otros métodos para inocular las buenas ideas donde quiera que podamos. Y la prueba de lo que apuntas tú y apuntaste al inicio de la conferencia, ya la anatemización de gente como Jorge Buxade por su... Entonces eso, evidentemente, vivimos una sociedad que han sido 40 años de un Estado fallido, de a la gente comerle el coco, de que el régimen del 18 de julio, el franquismo, los que nacimos en él, estábamos con el carnet de identidad en la boca, la Policía Armada y la Guardia Civil a culatazos con nosotros. Evidentemente, pues eso ha ido generando gente que haga, bueno, los vídeos que corren por internet son de verdad para echarse a llorar, de gente que va a manifestaciones en favor de Palestina y que no sabe ni dónde está Palestina. Por poner un ejemplo, en el mapa, desconocen por completo la historia de España y entonces han desarmado a la sociedad. Yo siempre cuento una anécdota de un gran amigo mío de Madrid, que pues, desgraciadamente fallecido, durante más de 5 años, al diario de izquierdas El País, le mandó cartas al director, a Juan Luis Cebrián, que copiaba literalmente los textos de José Antonio, evidentemente sin dar la fuente, diciendo que lo escribía él. Y Juan Luis Cebrián se deshacía en elogios con el individuo aquel, con mi buen amigo, felicitando, hasta que un día él, ya casi al borde de su muerte, le mandó una carta y le dijo: usted, además de un traidor, es un cretino, porque lo vengo engañando desde hace 5 años, enviándole todo esto, y estos textos son de José Antonio Primo de Rivera, que yo he copiado literalmente, y usted me felicitaba. Entonces, en internet, ahora por WhatsApp, corren muchísimas cosas, lo que decía José María, frases de José Antonio que se pueden, pero están clavadas al momento actual que vivimos. Los separatismos son un delito de lesa patria contra España, ahí lo estamos viendo como 4 individuos, no solo por el tema del interés del poder, sino por un movimiento totalmente distinto. Antes lo hablaba yo con el general, de que el que crea que Europa va a intervenir aquí, si España... En Europa tenemos enemigos viscerales, de siempre, que lo que le interesa no es una España fuerte, es una España dividida. Entonces, evidentemente vivimos un momento trágico, y que como muy bien tú apuntas, además magníficamente, de que pues a lo mejor hay que dar una vuelta a todo esto y aparecer un movimiento sin señas de identidad, en el sentido de, pero con lo que dice José María, ir haciendo una labor pedagógica de que la gente vuelva a conocer la grandísima historia que tiene nuestra patria, enorme, con lo bueno y con lo malo, enorme. Fuimos el único imperio, estuvimos en todos los continentes, no lo hizo Grecia, no lo hizo Roma, no lo hizo absolutamente nadie, ni Alejandro Magno, ni nadie.
Y desgraciadamente vemos, anoche me llegaba a mí un mensaje de que en una serie de Movistar, que es increíble, que pone a parir a los reyes católicos, a los conquistadores, a Cristóbal Colón. Eso es desgraciadamente lo que está pasando en España, que somos los propios enemigos de nuestra patria. Y mientras no busquemos la solución de decir, oye, hemos tenido muchos errores, claro que sí, pero también hemos tenido enormes aciertos. Los medios que hoy que manejan ellos todo. Claro. Muy bien, pues nada, seguro, muchísimas gracias, querido. Muy bien, gracias. Que no te matan, pero te van secando. Claro. Y si no te matan, pero te voy secando. Tango para ti, algo. Evidente. Adiós, Rosiña, gracias. Nada, me encantó, porque yo soy de las que tuve que hacer la Quiquiño. que tuve que hacer la sección femenina. Y bueno, muy bien. Nadie diría que estuvo en la sección femenina. Por edad. Yo, por edad, depende lo que le eche de edad, que me eche de edad. 50 y pico. No, hijo. Bueno.